¿Sabías que el edificio que hoy resguarda el Acta de Independencia de México fue durante 76 años el edificio más temido de todo el país? Bienvenidos al Palacio de Lecumberri, mejor conocido como Palacio Negro. Esto es Conociendo Más de la Ciudad de México. A finales del siglo XIX, bajo la administración del general Porfirio Díaz, México experimentaba una fiebre de modernización que buscaba igualar al país con las potencias europeas y norteamericanas. Esta visión imbuida del positivismo de la época, el orden y el progreso, no solo se manifestaban en ferrocarriles y palacios de bellas artes, sino también en la necesidad de reformar un sistema judicial y penitenciario arcaico. Las cárceles existentes, como la infame cárcel de Belén, eran focos de infección, aglomeración y descontrol, incompatibles con la imagen de nación civilizada que Díaz buscaba proyectar. El proyecto de la penitenciaría del Distrito Federal, iniciado en 1885 e inaugurado el 29 de septiembre de 1900, fue la respuesta monumental a este problema. Ubicado en los terrenos bajos de la Cuchilla de San Lázaro, propiedad originalmente de una familia española de apellido Lecumberri, de ahí su nombre popular, el edificio fue concebido como una máquina perfecta para la corrección moral a través de la arquitectura. Fue construido bajo el modelo panóptico de Jeremy Bentham, o Bentham, no sé cómo se pronuncia, pero básicamente es esto. Imagina una estrella gigante, una torre central de vigilancia de 38 metros de alto, desde la cual un solo guardia podía ver todas las celdas sin que los presos supieran si estaban siendo observados. Era la arquitectura del control total. Pero lo que empezó como un modelo de modernidad terminó convirtiéndose en una pesadilla de acumulación y locura. El edificio no solo era un contenedor, sino la herramienta perfecta para aplicar el sistema Crofton, o sistema progresivo irlandés, que buscaba la rehabilitación del reo mediante etapas. La primera etapa era el periodo de aislamiento. El reo iniciaba su condena en un confinamiento solitario absoluto dentro de su celda. El objetivo era la introspección y el arrepentimiento forzado, pasando a la segunda etapa, el periodo de trabajo en común. Si mostraba una buena conducta, el preso avanzaba a una fase donde trabajaba en talleres durante el día, ya sea fundición, sastrería, panadería, carpintería, zapatería, entre otros, bajo una estricta disciplina, regresando a su celda por la noche, llegando al último periodo, que era el periodo de libertad preparatoria. La fase final permitía salidas controladas o privilegios previos a la liberación total, asumiendo que el individuo había sido curado. Estaba diseñado para contener 700 hombres y 80 mujeres, pero Lecumberri llegó a tener más de 5.000 personas dentro del edificio. Esto hizo imposible la clasificación y el aislamiento individual, convirtiendo las celdas personales en espacios compartidos por decenas de hombres. Esto creó situaciones un poco aterradoras y también generó unos datos curiosos, como lo son los vampiros. Pero, ¿qué son los vampiros? Debido a la falta de espacio, no había suelo suficiente para dormir. Los presos amarraban con trapos a los barrotes de las celdas para dormir de pie, y a ellos se les llamaba vampiros. Otro dato es el origen de esta palabra. ¡Joto! Se dice que los presos homosexuales eran segregados en la crujía marcada con la letra J. De ahí surgió el término peyorativo joto, que se popularizó en la jerga mexicana para referirse a ellos, pasando del interior de estos muros para usarla en el exterior. Otro dato es sobre la Pando, que fue la celda más temida de este edificio. Sin luz ni ventilación, inmortalizada por el escritor José Revueltas, quien estuvo preso aquí tras el movimiento del 68, e inmortalizó este espacio en su novela corta El Apando de 1969. Escrita durante su encierro, la obra describe con brutalidad clínica cómo los presos, reducidos a una condición animal, luchaban por introducir a través de las cavidades corporales de sus familiares visitantes. Y como dato curioso, hay una película mexicana del mismo nombre que está incluida en las 100 mejores películas mexicanas de toda la historia. Pero dentro de los muros de Lecumberri se creó una microeconomía un poco perversa. Ante la ausencia de un control estatal efectivo, debido a la sobrepoblación, el poder real recaía en los mayores o caciques, que eran reclusos que mediante la violencia o el pago de sobornos a las autoridades, controlaban crujías enteras. Como dato, el director y los celadores eran mejor conocidos como monos. Pasamos a la fajina, que era el trabajo forzado de limpieza y mantenimiento que los presos recién llegados o sin recursos debían realizar. Quienes tenían dinero pagaban para eximirse de ella, y quienes no, se convertían en sirvientes virtuales de estos mayores. Pero todo tenía un precio en Lecumberri, desde una cama o un espacio en el suelo, la comida, el alcohol, las drogas, la visita conyugal e incluso la seguridad personal. La prisión replicaba y exacerbaba las desigualdades de la clase del exterior. Había celdas de lujo con comodidades para los presos ricos y hoyos inmundos para los pobres. La penitenciaría adquirió el apodo de Palacio Negro por la oscuridad que había en su interior, la corrupción endémica, la tortura sistemática y la degradación humana, aunque algunos atribuyen este nombre al oscurecimiento de la piedra volcánica de su fachada.
Lecumberri no solo albergó criminales, sino también celebridades, artistas, incluso políticos. Uno de ellos fue el Divo de Juárez, mejor conocido como Juan Gabriel. En 1970, un joven Alberto Aguilera Valadez pasó 18 meses aquí, acusado injustamente de robo. Fue en estas celdas donde compuso éxitos como No tengo dinero y Me he quedado solo. No tengo dinero ni nada que dar, me he quedado solo sin tus besos, estoy solo triste. Se dice que recuperó su libertad gracias a la ayuda de la cantante La Prieta Linda, quien abogó por él ante el director del penal. Otro de ellos fue el muralista David Alfaro Siqueiros, siendo su estancia más larga entre 1960 y 1964 acusado de disolución social. Llegó a pintar un biombo para la escenografía de una obra de teatro carcelaria, convirtiendo su encierro en arte. Pero pasamos al caso más extraño, que es el de Goyo Cárdenas, mejor conocido como el estrangulador de Tacuba. Un asesino serial que en 1942, siendo un joven estudiante de química, asesinó a 4 mujeres, 3 prostitutas y una novia, y las enterró en el jardín de su casa. Ya dentro de prisión aprendió leyes, psiquiatría y escribió libros. Al salir fue invitado a la Cámara de Diputados, donde increíblemente fue ovacionado de pie, quedando como un ejemplo de readaptación social. Y ojo, porque este es un dato que mucha gente confunde. Pancho Villa estuvo en este lugar, pero no se fugó de aquí. Su famosa fuga fue de la prisión de Santiago Tlatelolco. Sin embargo, Lecumberri sí está manchado de sangre por la decena trágica. El 22 de febrero de 1913, el presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron trasladados desde el Palacio Nacional hacia la penitenciaría. Al llegar a la parte trasera del edificio, fueron bajados de los automóviles y asesinados a traición por el mayor Francisco Cárdenas. Todo bajo las órdenes de Victoriano Huerta. Para 1976, la situación de los derechos humanos en Lecumberri era insostenible. El presidente Luis Echeverría ordenó su cierre definitivo, trasladando a los presos a los nuevos reclusorios, norte, sur y oriente, y así, en 1982, se convirtió en la sede del Archivo General de la Nación. Se construyó un nuevo cuerpo del edificio, el octavo brazo, esto para conectar la entrada con el vestíbulo y las áreas administrativas, rompiendo la simetría opresiva original y facilitando el flujo de usuarios e investigadores. Donde antes había oscuridad y rejas, hoy hay luz y conocimiento. Se tiraron los muros de las celdas para crear galerías y se construyó una cúpula para iluminar el patio central. Hoy en día, este edificio protege los tesoros más grandes de México, como el original de los sentimientos de la nación de Morelos y la constitución del país. Lecumberri nos enseña que incluso los lugares más oscuros pueden transformarse. Si vas hoy, ya no escucharás lamentos, sino el silencio de la historia. Gracias por acompañarme en este video, no olvides suscribirte para más historias de la ciudad como esta, dale like, comparte este video y coméntame algún otro dato que tengas sobre este lugar. Bye.